buenas, bienvenidos a otro nuevo programa de esta segunda temporada de Palabras Modernas que no dicen nada. Conmigo, como siempre, está Raúl, ¿cómo estás? Qué tal, Sokra? Pues nada, pues hoy... Es que siempre digo lo mismo en realidad, que es un programa cargado, pero es que el de hoy, o sea, yo creo que hay mucho hype, con el programa de hoy. Vamos, yo creo que... Vaya, que va a tener repercusión. Y bueno, pues nuestra invitada, ya muy conocida en el programa, digamos que hoy trae como su propia saga de 50 sombras de Grey, pero en este caso lo inició con hablando de BDSM y bueno, lo ha ido continuando también en sus artículos de en plan culto. Y hoy viene a culminar esa obra y es nada más y nada menos que Celia Moreno. ¿Cómo estás, Celia? Hola chicos, pues encantada de estar aquí, estoy súper emocionada, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, ya sabéis que soy una fiel seguidora de palabras modernas que no dicen nada y poder hablar de cosas picantes con vosotros, siempre desde una perspectiva cultural, biológica, social, interesante, es un verdadero placer. Espero que el placer sea en todos los sentidos. Lo es. Bueno, Celia, pues te damos las llaves del programa. Empieza a hablar, empieza a contarnos un poco qué es lo que has traído y qué es lo que les ofreces a los oyentes. Bueno, pues esta sección, como ya habéis visto en la publicidad, se llama Hablemos de S3X0. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de llamar al sexo, ¿no? Que se utiliza mucho en redes sociales donde te censuran por hablar de temas de sexualidad, sexo, erotismo, picardía. Entonces quería hacer esa pequeña referencia, ¿no? También quería ponerle este nombre a esta maravillosa y excitante sección por una canción que se llama Let's Talk About Sex, es de los 60, muy buena, que os recomiendo a todos escuchar. Y bueno, me gustaría volver a nuestros orígenes, ¿no? Mis orígenes empiezan contigo, Sócrates, cuando te hice una entrevista, yo a ti, que yo no soy periodista ni soy nada en esta vida, para hacer un artículo sobre Tinder. Y derivamos a conversaciones muy interesantes hasta llegar a hablar del BDSM, ¿no? Del sadomasoquismo. Lo que no sabe mucha gente es que, como tú has bien referenciado, 50 sombras de Grey, eso ni es sado, ni es sadismo, ni es masoquismo, ni es nada. Es todo muy vainillita. Entonces me gustaría hablaros en este primer programa de literatura erótica versus literatura pornográfica y las diferencias que hay. ¿Qué os parece la idea? A mí genial, la verdad. A mí vamos. No sé. Mm, Sócrates. yo he de decir que alguna vez he leído algún relato de estos por internet. Pero claro, siempre como más enfocado al erotismo más que a lo pornográfico en sí. No se veía nada así, digamos, fuera de lo obsceno, ¿no? Fuera de lo normal. Y volviendo un poco a matizar un poco el joder, que hemos saltado de una entrevista en Tinder a hablar de BDSM, porque decir que hay muchos meses de distancia, ¿eh? Que tampoco parece que más hemos saltado una cosa a la otra, ¿eh? Pero claro, con bastantes meses de distancia y amistad de por medio también. Entonces, bueno, quería, lo dicho, hablar de literatura pornográfica versus literatura erótica. Lo que normalmente leéis, ¿vale? O se lee, no es erotismo, es una forma de marketing, de mercadotecnia para vender más. El erotismo en la literatura no vende, no vende. Entonces, si hablamos de Megan Maxwell, hablamos de, no sé, Silvia Day, todas esas personas escriben pornografía, básicamente. Ya una vez se hace explícita una escena sexual, ¿vale? Ya es pornográfico, 100%.
Entonces, vamos a hablar de ese BDSM que encontramos en 50 sombras de Grey. Un latigazo por aquí, te azoto el culete y me pongo así, empresario, te voy a meter todo lo que pueda y más, ¿no? Menos meter pasta en la nómina, te meto otra cosa. Entonces, básicamente, lo dicho, no es sadomasoquismo. No sé si sabréis que el sadismo viene de la literatura, viene del Marqués de Sade. Era un francés y ese tío en la cárcel, él estuvo en la cárcel por lo que escribía. Pues en la cárcel se dedicaba a escribir sobre temas, encuentros sexuales en los que uno se meaba encima de otro, ¿vale? En los que se colgaba a una persona y se le hacía, vamos, barbaridades que duelen y que son muy chungas. Y más o menos pasa lo mismo con Masoch, que es escritor alemán, y de ahí viene el término masoquismo, ¿no? Todo se encamina hacia el placer que uno siente en ese dolor, pero es un dolor mucho más intenso el origen, ¿no? que el que tenemos hoy en día. Yo no sé vosotros si os gusta practicar el sadismo, el masoquismo, si alguna vez os lo habéis planteado. Raúl, responde tú, porque yo... Primero, vale. No, a ver, yo es algo que no me he planteado, la verdad, pero porque tampoco es algo que tampoco me causa curiosidad. No sé, es como que si bien otros aspectos, yo qué sé, pues, no sé, del mundo erótico y demás, pues sí que me pueden causar más curiosidad y más, no sé. El caso bueno, de lo que es el masoquismo, el sadismo y todo eso, pues no, la verdad es que no. Pero bueno, no sé Sócrates si Hombre, opinas lo que yo. yo lo dije en su día, yo en esas prácticas no me veréis, porque yo soy muy, digamos así, básico y sin grandes descubrimientos de esos temas, porque, como has dicho tú, no me llama o sea, no me llama la atención, porque no veo como el placer a través del dolor, o sea, no me implica, por ejemplo, el caso que has dicho tú de orinarse y todo eso, que, bueno, ponemos términos, creo que es lluvia dorada, si no me equivoco. Em, que le veo laguna al asunto. O sea, tú imagínate, o sea, que asqueroso. Sí, O sea, te da como asco. Entonces, pues. Pero bueno, que entiendo que haya gente que de un fluido de ese estilo pueda haber placer supongo que la necesidad del morbo, ¿no? Digámoslo así, que para esa persona sea como una droga, porque al final ese tipo de práctica es como cualquier droga, ¿no? Que cuando la pruebas a lo mejor quieres ir mucho más lejos. Eso es solo un primer paso del inicio, el comienzo. Pero no sé, yo no o sea, yo no tengo en mente probarlo, la verdad. Y volviendo un poco a ese tema que has tocado, Celia, me recuerda mucho, ya lo comenté al principio de los tipos de literatura, y alguna cosa he leído a Wattpad, que ya lo comentaste en plan culto. Y ahí es un nicho, o sea, es un nicho donde puedes encontrar mucho ese tipo de literatura, porque al ser como de libre acceso, confluye en todos esos autores, ¿no? De ese estilo, de ese arte. Y no sé un poco si te resuelve tu pregunta ante nuestra respuesta, si te ha servido de algo. Sí, la verdad que sí. Siempre tendemos a pensar que la literatura erótica o pornográfica es muy de mujeres o que lo escriben solamente mujeres. No es así, hay un montón de... Wattpad es un nicho bastante enfocado a literatura, en el tipo de literatura erótica, a literatura erótica femenina. Pero también hay, por catalogarlo de alguna forma, ¿no? Cada cual que lea lo que quiera. La literatura no es ni femenina ni masculina, la literatura es literatura. Pero sí que es verdad que hay hombres también que han pegado fuerte en términos de literatura pornográfica. Tenemos a Bukowski, tenemos a Nabokov, tenemos, y no sé si sabréis, bueno, Lolita,
Lolita de Nabokov es una obra entre erótica y pornográfica bastante famosita, ¿no? También está la película de Kubrick, que versionó, y bueno, Bukowski es un borracho, drogadicto, un tío, yo qué sé, que se pone y es súper explícito de, bueno, pero es que mi pene, por no decir aquí la palabra obscena, ¿no? Puedes Ya decirlo. vale, pues mi polla, no sé qué, de 25 centímetros, tal cual. Se ponía, o sea, loquísimos. Hay literatura escrita por hombres, pornográfica, loquísima, loquísima. Pero Y ya, una pregunta, en plan, que perdona que te corté. ¿Suele ser muy descriptiva o no se mete demasiado en los la de detalles? hombres, Sí. la de hombres, No, súper. en general, no, tampoco es lo que has dicho, que no tiene género. Vale, sí, sí, suele ser bastante, bastante descriptiva. Tenemos, por ejemplo, Anaïs Nin. Anaïs Nin empezó a escribir literatura pornográfica porque un señor que estaba un poco piradillo de la cabeza Sí. era su mecenas y le decía, yo quiero que me escribas cosas obscenas, barbaridades. Y en la recopilación que se hizo de su literatura, pues hay un montón de relatos eróticos, pornográficos, súper explícitos. Y en el prólogo dice que se cagaba en su mecenas. Decía, es que no entiendes de nada. Yo no quiero escribir esto, pero te lo tengo que escribir porque me das pasta por esto, por lo que estoy escribiendo, por lo que estoy produciendo. Pero la cuna de lo erótico es Francia, la literatura francesa, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y bueno, es que os puedo contar una barbaridad. Hay una escritora que vive en su castillo y ella es abiertamente sadomasoquista y vive con su sumisa. O sea, ella tiene a una sumisa en su castillo. Joder, O sea, de ese palo estamos hablando. Y la tía ahora mismo tendrá unos 80 años. ¿cómo? Sí, Dios, sí, vaya sí, teta, ¿no? sí. Pero ¿qué tipo de, o sea, quitando la relación que tienen física, ¿cómo, cómo conviven esas dos personas? O sea, una acepta, está ahí, está todo el tiempo ahí, no se dedica a nada, la mantiene la otra persona. Eso como un poco, porque me raya, ¿no? Me flipa el concepto. La otra persona es asquerosamente rica, ¿no? Mm, La dominante. sí. De hecho, la inició en el sadomasoquismo su marido. Su marido le regaló un látigo Mm. y le dijo, venga, vamos. Y fueron. Y fueron. Después su marido murió y lo que pasa es que me sé la historia, pero no recuerdo el nombre de la escritora en concreto. Pero su marido, bueno, murió y ahora mismo la relación que tiene con su sumisa, no lo sé porque no estoy en el castillo con ella, pero yo supongo y entiendo que ahí tiene que haber como una especie de contrato entre ambas personas, ¿no? Sí que es cierto que cuando estás dentro de prácticas sadomasoquistas, lo primero que tienes que entender es que se necesita un consenso siempre. Y eso es súper importante. Hay gente, y esto es de verdad, que llega a firmar contratos con la otra persona por si pasase algo, que Mm. normalmente no lo pasa porque dentro de este ámbito la gente suele ser muy respetuosa, porque entienden que es sexo y que a ambos les gusta estar en la posición en la que están, en la posición dominante, en la posición sumisa, y que si hay cosas que no quieres hacer, se habla, se le comunica a la otra persona y ya está. Tengo el nombre de esta mujer. ¿Qué es el nombre? Catherine Robe Grillet. Eh, Y sí. comparte, o sea, tiene como un contrato de, joder, a ver si me sale, contrato de prostitución conyugal. No, espérate, me confundí, perdón. Resulta que comparte su vida con una actriz de 51 años que le juró lealtad. Pone aquí, en el artículo. Exacto, exacto, eso es. O sea, es que se ven cosas loquísimas que no tienen nada que ver con 50 sombras de Grey. Ya te digo yo que te cojan la gargantilla y te asfixien un poco, eso es muy light.
eso es muy light. Los azotazos, a quien le guste, pues entra dentro de la práctica un poco del placer a través del dolor, pero no es ni del palo lo que otra gente experimenta. Pero es que yo Sí, perdona, Raúl, dale. Sí, no, digo que yo creo que tiene que ser muy difícil encontrar a otra persona que también le guste eso, ¿no? Porque es que, no sé, a ver, que sí que es cierto que pues no sé, la gente no lo va a ir diciendo por la calle. Vaya que le gusta eso, imagino. Hombre, habrá que gente que sí, otra que no. Pero no sé, es como, yo lo veo un poco difícil, ¿no? Satisfacer a la persona que realmente le gusta hacer ese tipo de prácticas. También ahora mismo, digamos que ellos se movían en un círculo bastante elitista de Francia y esos círculos franceses son un poco guarrindongos, ¿no? Ya sabemos lo que dicen de Francia, que hola a los franceses, el libertinaje, es verdad, es verdad. De hecho, referenciando otra vez la literatura, toda la literatura escrita por estadounidenses que tenía que ver con la pornografía, con lo explícito, con lo erótico, se publicaba en París porque no les permitían, estaban prohibidas esas obras en Estados Unidos, estaban vetadísimas. Y era el único foco para ganar dinero. Entonces, antes, pues en esos círculos se movía mucho entre ellos mismos y eran bastante obscenos, sobre todo los escritores y los bohemios. Ahora mismo, a día de hoy, tenemos aplicaciones, muchísimas aplicaciones en los móviles y tenemos muchísimos clubes para poder practicar sadomasoquismo. Te puedes ir a Ámsterdam y ver espectáculos eróticos, o sea, es una barbaridad y una pasada lo que hay y lo que desconocemos, porque mucha gente no sabe eso, que hay aplicaciones para poder conocer a gente que le guste lo mismo sexualmente que a ti, que tenga que ver con el BDSM. Y entonces esa práctica está muy desarrollada en España. ¿Tú has podido comprobarlo o por curiosidad lo has buscado o has visto esos clubes o esa aplicación alguna vez, Celia? Yo no me he metido a las aplicaciones, pero sí que es verdad que yo sigo a bastantes sexólogos y a mí, por ejemplo, el arte erótico me gusta muchísimo. Sobre todo en tema de ilustraciones y demás, y sigo a bastante gente por Instagram. Sé que hay clubes y sé que los clubes están, al menos los más conocidos, tanto en Madrid como en Barcelona, y creo que en Barcelona hay más. Y evidentemente las grandes ciudades es un foco bastante bueno para conocer a personas que les gusta ese tipo de prácticas eróticas. ¿Se podría decir que van de la mano un poco esas prácticas con la perversión o no tiene nada que ver? No, no creo. Yo creo que no. Yo creo que no sé. Es que, ¿qué es la perversión? Es muy subjetiva, porque a mí me han llamado pervertida y yo no me considero una mujer hiper, súper pervertida sexualmente, no sé. No sé, a mí, o sea, me causa cierto rechazo, pues el tema de, hombre, pues mear encima, pues no sé, fíjate que incluso puede tener un pase quizá en alguna situación, vamos, no lo sé, pero por ejemplo ya, pues no sé, defecar en la otra persona, en el pecho de la otra persona, pues ya eso me parece ya un poco, a ellos sí lo catalogaría efectivamente de que esa persona, pues no sé, puede llegar a tener pues eso, algún problema, pues ya sea un poco pervertido y demás. Pero bueno, no sé. Y otra pregunta, Celia, siguiendo un poco el hilo de esto, ¿tú crees que con el paso de los años, con las nuevas tecnologías, esto ha ido a más? O sea, la gente va a seguir experimentando todavía aún más y se va a convertir en algo todavía más natural? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué desarrollo puede tener esto? ¿O va a seguir siendo exclusivo de un pequeño nicho? ¿Sabes lo que pasa? Que el sexo, por así decirlo, lo hemos desnaturalizado nosotros mismos por vetarlo. El sexo es
lo más natural que hay entre dos personas. Y el sadomasoquismo, aunque lo escribió, bueno, aunque los padres del sadomasoquismo son el Marqués de Sade y Masog, esas prácticas han estado, vamos, siempre. Aquí no nos hemos inventado nada nosotros. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿se va a naturalizar? No lo sé, porque el cerebro humano, yo creo que no. Porque el cerebro humano, cada persona es un mundo. Y tenemos que entender que somos seres biológicos, ¿vale? Entonces, el sexo al final, aunque nos dé también placer, mentalmente es el arte del apareamiento. Hay mucha sociología, ¿no? Detrás del sexo y mucha biología. Entonces, yo quiero decir que no. O sea, si me mojo, yo diría que no. Sí que es cierto que gracias a las tecnologías, a Instagram, a Twitter, a gente como Noemí Casquet, se ha naturalizado mucho más hablar del tema, pero no veo a la gente meándose encima de su pareja, sinceramente. Yo, por ejemplo, me voy a sincerar, yo esa práctica no la haría jamás, o sea, es que solamente de pensarlo me da un poco de asquete, ¿no? Pero, sí, pero ¿y si te lo piden, Celia? No, si me lo piden yo diría que no. Es una red flag, ¿no? No es una red flag porque a cada persona, lo dicho, Bueno, a cada ver, persona. quiero decir, una red flag como el límite, ¿no? Quiero decir, no que le ponga un red flag porque quiera hacer eso. No sé, me he explicado un poco más a lo mejor con los red flags. Sí, entiendo. No, lo que se necesita en el sexo es mucha comunicación, Sócrates, que eso es también lo que falta a veces, ¿no? Ya hablaremos más de este tema, que me parece algo súper interesante, pero yo creo que esa persona no se debería enfadar conmigo por decirle que no en el sexo, de no quiero hacer esto, no me apetece. A lo mejor hay otra cosa que nos apetece a los dos y podemos hacer. Sí, exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de naturalizar y todo eso, el otro día estaba en una cena de empresa y es verdad que de repente un chaval joven dice, es que todavía seguimos hablando con cierto rechazo o con cierto miedo a la hora de hablar una conversación en la que se mencione el sexo y todo eso, cuando es una práctica totalmente natural. Entonces, como que existe todavía ese tabú y ese es como el principio, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no entramos de lleno en otras cosas dentro del tema. Y la verdad que me pareció una reflexión bastante así, como se habla de todos los temas, porque cuando uno se sienta a la mesa y no conoce mucho a la gente, de repente habla de lo más particular, de lo más extraño que se puede ocurrir a uno, deriva un poco así en la conversación. Tampoco se le dio mucha bola para que veamos un poco de lo que es el tema en sí, pero también es verdad que a minutos después derivó en que alguno de la mesa enseñó su cuenta de Tinder y fue muy gracioso. Pero bueno, eso ya no tiene mucha conexión o sí, pero bueno, así un detalle tonto que metemos aquí a Y calzador, a modo de calzador. entonces, vamos a retomar un poquito la esencia esta que teníamos nosotros de salseo en la primera temporada. ¿Cuál ha sido la práctica que más se acerca al sadomasoquismo que habéis practicado? Así ya por generar hype y salseo. Yo digo la misma respuesta que di en su día, que es prácticamente nula. O sea, entonces ya lo dejo en manos de Raúl. Raúl, no te sientas presionado, pero hombre, yo creo que en una relación ya de cerca de 6 años, espero que haya algo por lo menos, por A poco que ver, sea. escúchame, que yo me perdí ese episodio. Por favor, ¿puedes repetir la respuesta que diste, por favor? ¿Qué dije? Dije la verdad. En plan, yo no he tenido, por ejemplo, como he contado en varias ocasiones, la suficiente confianza en mis relaciones. Entonces no he tenido eh, tampoco unas prácticas que diga, "Buah, vamos a subir el tono".
muy, muy light. No yo diría que de las cachetadas y todo eso no pasa así más de... se queda ahí en lo ligero, no llega a nada fuerte ni subido de tono que diga, wow, no. ¿No te han sacado Siento la... decepcionar a la audiencia. Sigue, Raúl, dime. No, digo que no te han sacado la mordaza y el cinturón? ¿O No, qué? no. Mira Todavía que no, tenía, ¿no? bueno, lo conté, tenía un disfraz de recluso, que ahora lo tuve en Salamanca, que tenía esposas, pero no me dio para usar las esposas. Una lástima. Pues si es que yo, en realidad, estoy más o menos igual. Es que no sé, es lo que he dicho antes, que como es algo que no me despierta tampoco curiosidad, no sé, quizá en algún momento, pues, no sé, a lo mejor lo pruebo y digo, vaya, es un mundo nuevo y me gusta, ¿sabes? Pero a priori no parece que vaya, no sé. Entonces podemos decir que una relación consolidada y de muchos años no necesita de grandes innovaciones para mantenerse a tono o en forma. Hombre, innovaciones, a ver, es que estamos Sí, hablando de sí, un tipo no, de no está innovación. práctica. Ya, pero bueno, esto ya lo extrapolo yo un poco la conversación. Sin decirme mucho porque conozco a otra persona y tampoco vamos a meterla aquí en esta en la conversación, está feo, pero que se puede mantener sin hacer grandes cosas, ¿no? Hombre, claro, sin este tipo de prácticas, seguro, seguro. Animo a la audiencia. Bueno, si la audiencia quiere tener relaciones largas, pues oye, también se lo puede y quiere hacer este tipo de prácticas, pues oye, todo es como que es comunicarlo, ¿no? Como dice Celia. Así que igual, pues a la otra persona le gusta, y a ti te gusta y para adelante. Y Celia, ahora te devolvemos la pregunta a ti, tu práctica más fuerte. Mi práctica más fuerte es la asfixia. Mm. Nada, pues imaginaos, ya está, la asfixia. Ya, no, sí, sí, sí. Imaginarlo uno se lo imagina, pero es que a mí eso hace es que a mí es Pero, superior a mi fuerza. No, claro, porque asfixia, ¿hasta qué punto? Porque hay puntos de asfixia muy locos, ¿eh? No hasta el punto de desmayarme. De hecho, siempre tengo yo ahí la voz cantante, ¿no? Porque sí que es verdad que a los hombres os da un poquito de miedo apretar, os da miedo. Y yo lo entiendo. Entonces, yo muchas veces lo que hacía era coger la mano de la otra persona, apretar hasta el punto al que a mí me gustaba, y ya cuando yo necesitaba aire o quería respirar o lo que fuera, ya soltaba. Pero tienes que tener muchísima, muchísima, muchísima confianza con tu pareja, con tu novio, lo que sea. con lo que sea, con tu compañero de sexo, para poder hacerlo. No, sí, sí, totalmente. O O sea, sea, hay que, lo que te has dicho, sobre todo una gran comunicación y confianza, porque, joder, al final, pues, claro. es algo que se sale, entre comillas, de lo normal, por decirlo así, entre comillas. Entonces, pues, es algo que tiene que ser muy consensuado y muy bien hablado. Y bueno, Exacto. Celia, ¿alguna píldora más que quieras meter en este programa? Que puede ser el primero de varios durante esta segunda temporada. Vale. Quiero, porque esto va a ser una pregunta para después desarrollarla a lo largo del tiempo en siguientes programas en los que hablemos de S3X0. Como hombres, ¿qué preferís? ¿Literatura, ¿vale? Erótica o pornográfica, leerlo o verlo? Raúl. Vale. Yo, siendo sincero, prefiero verlo. Y Sócrates Bueno, también, la también, o respuesta la doy. sea, Celia, por Dios, no digas esas cosas. Pero sí, 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 la verdad que es que no. Y mira que alguna vez he buscado relatos y todo eso, pero hay que tener mucha imaginación para meterse en la historia. Incluso yo creo que, aunque parezca absurdo, hay que cerrarlo. Bueno, claro, es que si cierras los ojos no lo lees. Entonces ahí están los problemas, pero tienes que meterte demasiado en la historia. Y, hombre, lo otro, por desgracia, es algo que no ha venido de frente, ver ese tipo de vídeos y se ha convertido en una práctica que la hace pues, el 90 y pico por ciento de la población. Aunque por desgracia tampoco es un buen ejemplo, porque tampoco se aprende bien viendo esos vídeos. Entonces, como la pescadilla que se muerde la cola. Al final,
ambas cosas son ficción, no es ficción 50 sombras de Grey y es ficción la pornografía visual. ¿Qué pasa? Hay una explicación biológica. Los hombres sois mucho más visuales en el sexo que las mujeres. De hecho, si os fijáis, muchas mujeres durante las relaciones sexuales cierran los ojos para sentir más. Y lo que hacen los hombres es mirar más. De hecho, a los hombres los espejos os vuelven loquísimos porque veis todo el plano, toda la secuencia y todo eso. Biología, amigos, biología. La verdad es que sí es cierto, ¿eh? No se ha equivocado, ¿sabes? Que a veces digo que es que somos muy simples los hombres, ¿eh? O sea, a veces pienso, Dios, que, joder, tenemos lo que nos merecemos. Es entender el cerebro y el comportamiento humano. Sí. No, pero hay mucha razón en esas palabras, la verdad. Claro, si yo hablo con conocimiento de causa, no ves que ya soy casi experta en estos temas. Soy bebé casquet, me llaman. No sé quién te pondrá esos apodos, la verdad. ¿Quién me los pondrá? ¿Quién me los pondrá? Sócrates. Y bueno, Celia, pues entonces aquí ya pones el broche a este primer programa o ya el último apunte que tienen que saber, oír o ver nuestros oyentes. Bueno, yo quiero decir a los oyentes que disfruten mucho del sexo, que es muy placentero, que se comuniquen y que nos vemos en el próximo programa con mucho placer y con mucho gusto. Vale, recojo el guante y yo le digo a los oyentes que hagan caso a lo que sacó Antena 3 hace unas semanas, que por favor mantengan la distancia de seguridad, lo hagan al aire libre, no lo hagan en espacios cerrados, que hay COVID. Cuidado, importante, ¿eh? O sea, en jardines, calles, cualquier sitio que sea que corra el viento, mejor que en una habitación o cualquier sitio de eso, en un coche. Casi Bueno, menos probable. y si antes se pide el pasaporte COVID, mejor, ¿no? Yo creo. Exactamente. Ahora ya, bueno, a mí es que lo del pasaporte COVID, donde se ponga una buena PCR o una 48 horas antes o una prueba rápida, que se quite lo bailado. ¿Qué pasa, Hombre. Sócrates? ¿Que te gustó que te metieran ahí el palito, amigo? Eh, eh, y eso Bueno, ahora es cuando Sócrates se despide del programa. bueno, pues hasta aquí. No, verdad. Sí, la verdad que Media Cantabria vio que un chaval redactor de un periódico le metieron un palo por la nariz para hacerle una prueba rápida. Y lloré. Joder, sí lloré. Y sin hacer ruido, porque me estaban grabando también. Así que, bueno, pero no es para tanto, pero ya fuera coña, siempre con seguridad, chicos, chicas. Y nada, pues Celia, muchísimas gracias por pasarte por aquí, la que es tu casa, y contarnos cosas que no sabíamos sobre estos temas antes de empezar y que espero que mucha gente se haga una pequeña idea y le surja el interés para seguir escuchándote más adelante. Muchísimas gracias a vosotros por recibirme en esta casa. Me encanta estar aquí, me encanta pasarme de visita y espero que esto siga, vamos, muchísimo tiempo así. Anda que no tengo yo temas para hablar. Y bueno, Raúl, pues lo dicho, que nos vemos ya. Este va a ser el penúltimo programa ya del año. Nos queda el último, que bueno, va a ser. Esto se sube mañana. Bueno, mañana, si estamos a jueves. Mañana 17. Y el último va a ser el fin de año, o sea, va a ser Nochevieja. Y Las uvas, tenemos. ¿no? Sí, vamos a hacer un directo en Twitch tomándonos la suba juntos. No, coña, no nos buscáis que no vamos a hacer directo. Cada uno ya, como lleve la borrachera ese día, mejor la lleve, pues ánimo y esfuerzo que el Sí, día, sabéis. que año nuevo es sábado, tranquilidad. Pues el tema que tenemos es un tema bastante curioso, no tiene nombre, pero digamos que son anécdotas o cosas extrañas que se han vivido estando de viaje. Habrá que poner un nombre. Y también pasará por el programa una colaboradora que ha pasado un par de ocasiones y que le tengo mucho cariño aquí también en el programa. Así que Raúl, nos vemos en el próximo programa. Eso es. Completa, Y nada, completa tú. que, sí, nada, y que bueno, que ya con la información que ha aportado Celia, ya los oyentes, pues ya los dejamos, ¿no? Un poco a su libre albedrío, ya lo que ellos quieran.
nada. Y poco más. Y que, bueno, que ahora no se escuchen, que no hagan nada. Y que después ya del podcast ya que empiecen ya, si quieren, con lo que quieran. Exactamente, ya podéis dejar el móvil y hacer lo que queráis. Y os recuerdo que nos podéis seguir en Twitter, Instagram, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Podimo, y no sé si me falta alguna más, pero que es que estamos en todos lados. Así que no tenéis excusa para no escucharnos. Y a vosotros nos vemos en el próximo programa de Palabras Modernas que no dicen nada. Adiós. Ah, pues.